Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para iniciar este documental acerca de los estereotipos y los prejuicios en el ámbito educativo. Todo esto con la finalidad de aprobar la materia de teorías psicosociales y subjetividad. Hemos invitado pues a la maestra María Berenice Cisneros Soto para que nos comparta su experiencia y su conocimiento al respecto. Ella es nacida en la Ciudad de México, es egresada de la licenciatura en Antropología Social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con la maestría en Historia del Arte por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene más de 10 años de experiencia docente en nivel medio superior y también en licenciatura. Recientemente tomó un diplomado acerca de liderazgo incluyente. ¿Qué son los estereotipos escolares desde una perspectiva antropológica? Bueno, primero podemos verlo de manera general, entender el estereotipo como una conducta repetitiva que se da en distintas generaciones, en distintas personas, y evidentemente esto también se da dentro del ámbito educativo. Y tenemos como varios, ¿no? Es como estos elementos que también nosotros como docentes podemos ir identificando en cuanto a la personalidad de los alumnos, justamente porque los vemos en generaciones distintas y ya están marcados porque son patrones de conducta que se van repitiendo de manera constante e históricamente también. El día de hoy Ok. tenemos un invitado muy especial al cual vamos a entrevistar. Él es el licenciado en psicología Oliver Landaverde, quien es director de PADIA, una escuela de educación especial que está enfocada a trabajar con adolescentes que tienen TEA, el trastorno del espectro autista, y trastorno por déficit de atención y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La escuela pues lleva por nombre PADIA. ¿Cuál sería para ti la diferencia básica o principal entre un estereotipo y un prejuicio? Pues yo creo que el estereotipo es algo que se establece, algo que socialmente se va comunicando y que se podría decir etiquetas muy establecidas, ¿no? Okay. Y el prejuicio yo creo que nace de las ideas y de la estructura que una persona pueda tener, ¿no? De la ignorancia también, de la falta de información acerca de estos temas. Sí, yo creo que, por ejemplo, los medios de comunicación y bueno, ahora las redes sociales, anteriormente el cine y la televisión, también han contribuido mucho a estos estereotipos o a estos prejuicios, ¿no? Por Sí, ejemplo, toda la gente cree que las personas que tienen trastorno por déficit de atención son como Sheldon o son como Sheldon Cooper de Big Bang del Theory, personaje, sí. exactamente, o como The Good Doctor, Uh -huh. o no sé, ¿no? Eh, ¿cómo cambia la realidad? O sea, ¿cuáles son estos estereotipos que la gente tiene sobre las neurodivergencias y cómo es la realidad? Está muy polarizado porque ese tipo de personajes de series pues están muy caricaturizados, digámoslo así. El personaje de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory pues eh, desarrolla un TOC, por ejemplo, que ese es como su más peculiar característica, ¿no? Que también viene dentro del TDA o del TEA, ¿no? The Good Doctor me parece que es un chico con autismo, Sí, ¿no? Entonces, me parece que más allá de caricaturizarlos, también les están dando estas herramientas de superación como de The Good Doctor, nos están sensibilizando como público para que nosotros nos demos cuenta que existen y que además tienen las competencias necesarias y adecuadas para salir a la vida y desarrollarse. sí. Como tercera invitada tenemos a Juliette Larroquis, quien es estudiante del cuarto año
de la carrera de medicina en la Universidad Europea de Madrid. Juliet, muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Cuáles son los estereotipos que se esperan de un estudiante de medicina? Bueno, dentro de la carrera de medicina existen estereotipos muy marcados, sobre todo cómo debe ser un estudiante ideal. Se asume, por ejemplo, que si te va bien es porque todo el tiempo estás encerrando estudiando y se crea como una especie de división entre grupos, los nerds, los fiesteros, los que viven en la biblioteca, etcétera. En mi caso, intento mantener un equilibrio entre mis estudios y otras áreas de mi vida, como el descanso, el deporte, lo social, la familia. Entonces, muchas veces me han juzgado porque algunas personas no creen que yo puedo rendir bien si no encajas con este perfil de estudiante que estudia 24/7. Y eso puede llegar a invalidar tu esfuerzo y tu forma de organizarte. Creo que es muy importante visibilizar que hay muchas formas de ser estudiante de medicina y que el rendimiento no siempre tiene que ir acompañado de agotamiento o de sacrificio extremo. También hay que estudiar mucho, pero hay que aprender a balancear la vida de estudiante junto con la vida fuera de la universidad y del hospital para mantenerse sano. Romper con estos estereotipos también es cuidar la salud mental dentro de una carrera que nos prepara para cuidar la salud de otros y que es muy demandante. Por otro lado, ¿cuáles serían los principales estereotipos que tú como docente has detectado en el aula de clases y en la escuela donde trabajas? Bueno, como te mencionaba, sí lo podemos ver incluso de manera histórica. Podríamos decir que tenemos como estereotipos clásicos, ¿no? Que son como, em, y que les ponemos cualquier tipo de nombre, como decir el bufón de la clase, el ñoño, el inteligente, el responsable, todos estos elementos que vemos como una constante. En la actualidad, además de estos, tenemos también un aspecto muy marcado actualmente en los estereotipos de género. Y además ya con modificaciones, ¿no? Antes era nada más el niño o la niña, mujer, hombre, pero actualmente con la diversidad sexual y la apertura hacia estos temas, vemos también esa modificación en las conductas de algunos de los alumnos. Entonces, que va no solamente en cuestiones de preferencias de género, sino también en la manera de ver y actuar en el mundo, casi como una cosmovisión, aspectos ideológicos, cómo se visten, cómo hablan, todos estos elementos que además son, te digo, como copias, ¿no? Eso lo entendemos por estereotipos, como copias que vamos viendo en distintas personas, en distintas generaciones, pero que son una constante. PADIA es una institución académica que lleva más de 30 años de existencia y se enfoca a brindarle un espacio educativo, de desarrollo, tanto en la parte social, en la parte emocional, en la parte académica, a adolescentes que tienen o sufren de alguna neurodivergencia o están diagnosticados con una neurodivergencia y que la escuela tradicional es una muy mala opción para ellos porque no se adaptan a sus necesidades. Bueno, y principalmente pues estos chicos, yo creo que ellos, además de que tienen esta condición, pues tanto ellos como sus familias sufren o padecen de los estereotipos o de los prejuicios que la sociedad puede tener hacia ellos, sobre todo pues cuando ellos van a estudiar, ¿no? A lo mejor un prejuicio o un estereotipo que tú detectarías cuando ellos inician al momento de estudiar con nosotros, ¿cuál sería? Pues vienen de un rechazo, principalmente un rechazo y principalmente digamos, algo no cumplido que a ellos les prometieron o que una escuela tradicional les prometió y que no se cumplió. Normalmente con los chicos que tienen un diagnóstico de neurodivergencia, las escuelas los aceptan porque por ley no los pueden rechazar. Entonces los aceptan y les dicen a los papás, vamos a adaptar la currícula para que su hijo o su hija pues esté aquí con nosotros
y desarrolle los exámenes y tenga las clases y pueda pasar de grado. Eso es un poco peligroso porque sí pasan de grado y sí lo certifican, pero el que tengan un certificado no significa que cumplan con las competencias de ese nivel. Que no está mal que no las cumplan. Lo que está mal es que las escuelas no cumplan con su trabajo de formación académica. Sí, nosotros los tomamos con un rezago académico grande, con un rezago académico pues que no está ni siquiera al nivel de lo que dice su certificado. Nosotros no tenemos ningún problema en que vengan con ese rezago porque nosotros sabemos que les podemos dar ese tiempo para desarrollar esas competencias. Y por ejemplo, en el caso de ellos como pares, entre ellos esta cuestión de los estereotipos es más marcada, les afecta, hace que su dinámica entre ellos sea un poco más difícil o cómo es. Y digo, y sobre todo tomando en cuenta que tus alumnos principalmente son adolescentes. Son adolescentes, ya que es este bachillerato, preparatoria, educación media superior. Y bueno, y en licenciatura también cambia un poco la cuestión, pero también son adultos pues muy jóvenes, ¿no? Pues, podríamos Yes. decir. A mí me llama mucho la atención esa parte ya de cuando lo vemos, como dices, como en pares, porque hace algunos años era muy común la parte de incluso de discriminación hacia ciertos estereotipos, ¿no? O arquetipos. El gordito o la gordita, por ejemplo, ¿no? El que llegaba desalineado, no sé, este tipo de asuntos. E inclusive, sobre todo, había mucha discriminación de género y de preferencias sexuales. O sea, si alguien hace algunos años decía ser homosexual, iba a tener bullying, ¿no? Actualmente no. Actualmente hay mucha apertura y hay mucha aceptación entre compañeros. Claro. Y a lo mejor, bueno, porque también no están cumpliendo con los estereotipos que la sociedad está pues exigiendo de ellos, Sí, ¿no? o En este en caso. este caso las escuelas tradicionales, Sí. ¿no? Que las escuelas tradicionales, pues su excelencia o su prestigio va enfocada a la excelencia, es decir, a las calificaciones, a presionar a los chicos de alguna forma para que, pues, para que se pueda notar que hay una dote de información y de habilidades distintas a las que se ofrecen en las escuelas tradicionales. El problema es cuando los papás no aceptan del todo el diagnóstico o no tienen la información certera de lo que es el diagnóstico de su hijo o de su hija y deciden continuar en una escuela regular. Eso al final se vuelve una bomba de tiempo y bajo mi experiencia esos chicos tienen ya muy en su cabeza muy certero la idea de una deserción académica. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo todo mi esfuerzo y no logro un resultado y por supuesto en mi casa, en mi escuela, están inconformes con lo que con los resultados que yo estoy Es haciendo, ¿no? que si estos estereotipos que mencionaste em, afectan de alguna forma la dinámica de tu clase. Bueno, hasta el momento no he tenido yo una circunstancia de conflicto, em, porque por lo menos desde mi perspectiva y en general creo que es la perspectiva que tomamos como docentes, lo primero para nosotros es respetar, ¿no? Respetar al alumno en todo lo que significa, en principio como persona. En ese sentido, hay un respeto que procuramos mutuo entre el alumno-profesor y no tiene por qué haber además una afectación si hay respeto, entendiendo además que nosotros vamos a impartir conocimiento, no vamos a juzgar al alumno, no vamos a decirle al alumno en qué debe creer o cómo se debe comportar en términos de personalidad, ¿no? Sí, corregimos dentro del aula, pero usualmente son aspectos disciplinarios, pero no más allá. Entonces, los roles de género, los estereotipos que podemos encontrar en el aula no son ni deben ser
un motivo de conflicto dentro del aula. Siempre, insisto, siempre desde una visión de mucho respeto. eh, Hay alumnos que de pronto ellos mismos te dicen cómo quieren que sean llamados. Ok. Simplemente lo respetamos, no lo juzgamos y continuamos con la dinámica normal de clase, porque además la parte del comportamiento en estereotipos normalmente no tiene por qué afectar la parte intelectual, que es la que nos importa como docentes. Sí. Hay, por ejemplo, bueno, dentro de los estereotipos que a mí me ha tocado también en mi experiencia escuchar o vivir, es, por ejemplo, pues que les llaman niños azules o que son angelitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues no me parece que esté bien o mal, me parece que es parte de una inclusión y una visibilización. Lo que sí recomiendo y lo que hay que tener mucho cuidado es que dentro de la desesperación de los padres no se caiga en manos de charlatanes, en el sentido de que los malinformen, les vendan humo, diciéndoles que se los van a quitar o con la fuerza de algún tipo religiosa van a poder quitarle esa enfermedad, porque no es una enfermedad, se vive con eso, se trabaja con eso para poderse desarrollar. Les cuesta mucho trabajo a las personas, a los familiares. Los prejuicios que has experimentado como estudiante de la carrera de medicina. Uno de los prejuicios más arraigados en la carrera de medicina y en muchas áreas científicas es el machismo. A veces está tan normalizado que incluso compañeras mujeres lo reproducen sin darse cuenta. Existe la creencia en nuestra sociedad actual que las mujeres no pueden sobresalir por mérito propio en un entorno académico exigente. Por ejemplo, este año trabajé muy duro, me organicé y estuve estudiando mucho tiempo y logré aprobar todos mis parciales y finales en la convocatoria ordinaria. Y en lugar de reconocer el esfuerzo, algunos de mis compañeros, incluso algunas de mis compañeras mujeres, comenzaron a decir que seguramente me tuve que haber acostado con alguien o que le hice favores a un profesor, a un doctor, para poder obtener este tipo de resultados. Y ese tipo de comentarios obviamente no solo son profundamente ofensivos, sino que también reflejan lo difícil que es para una mujer destacar sin que se cuestione su capacidad. Y romper con estos prejuicios no solo es una cuestión de género, es una cuestión de justicia académica y de respeto entre compañeros. No deberíamos tener que justificar nuestro éxito a nadie. Entonces, podríamos decir que sí ha habido un avance, por ejemplo, de nuestra generación, cuando, no sé, íbamos en la preparatoria, que a lo mejor no existía como tal el concepto de bullying, pero sí nuestra generación era más dada, por ejemplo, jaja, mira el gordito, la gordita, o él es, una palabra antisonante si era homosexual, etcétera. Entonces, tú podrías decir que sí ha habido un avance, por ejemplo, de las generaciones anteriores a las generaciones actuales en cuanto a respetar esta parte de estereotipos de género o respecto a la apariencia física. Sí, yo considero que sí hay un avance, que en muchos sí se da como justo entre ellos. O sea, quizá para nosotros, como somos de otra generación, pueda ser un poco distinto o se da de manera distinta en los grupos sociales, pero entre pares hay muchísima más aceptación, muchísima más apertura, mucho más respeto, y yo diría que están también como aspectos que ya están normalizados en su generación. Pues al ser una normalidad, entre comillas, ya no genera un asunto adverso, sino ya lo viven como parte de, no Claro, es eso es algo muy extraño, no es importante. algo. Ajá. Exacto, porque pues ya lo ven como algo natural, ¿no? Que no va a tener como esta parte de que nuestras generaciones sí la tenía. Y Claro. era un punto incluso, por ejemplo, mucho más atrás, si hablamos de las personas con sobrepeso o con obesidad, pues en algún momento de la historia, estas eran las que se consideraban que estaban bien alimentadas.
Entonces eran como respetadas. En nuestra generación no. En nuestra generación sí implicaba un asunto de diferencia física. Y Sí, si o eran incluso que no te cuidabas, ¿no? Físicamente, pero pues ahora ya últimamente viene este movimiento del body positive, de no juzgar el cuerpo de los demás, aceptarte tal como eres, pues no bulear, ¿no? Al compañero por esa situación, ¿no? Ok, inclusive también se da desde el yo, ¿no? O sea, lo veo mucho en caso de chicas, de adolescentes mujeres, que ya no tienen los mismos prejuicios hacia su propio cuerpo y ya no hay como esta idea de me voy a tapar para que no vean que, no, realmente ya hay una apertura muy amplia respecto a todo este tipo de asuntos en perfecto. estas generaciones. Sí, se ha Pues visibilizado más. Eh, Anteriormente, en los 14 años que yo tengo de experiencia al frente de este plantel aeropuerto, pues solamente se visibilizaba o estaba muy en boga, digámoslo así, el déficit de atención o el TDAH. Hace algunos años, de unos 3 años para acá, no es que quiera decir que sea nuevo, más bien que las investigaciones han avanzado y se ha pues enfocado bien los diagnósticos y las características de las neurodivergencias, es que nos han llegado como alumnos, como parte de la plantilla de PADIA, chicos que están dentro del espectro autista, que es el TEA. bueno, ahora vamos a pasar a la parte del prejuicio, ¿sí? ¿Bien? Partiendo del concepto o de la idea que el prejuicio, pues, es una idea preconcebida, fija, que ya tenemos sobre una persona, pues, que pertenece a cierto grupo social, ¿vale? O desde la perspectiva antropológica, ¿tú qué nos dirías acerca de los prejuicios? Coincido con el concepto que estás mencionando, con el que estás trabajando, y de hecho socialmente es como lo vivimos, ¿no? Ya si nos metemos a aspectos filosóficos, tendríamos que irnos a Kant y otros elementos que lo hacen mucho más complejo. Pero socialmente es esta parte justamente de ya tenemos una idea preconcebida y cuando algo se sale del molde nos genera algún tipo de conflicto ideológico, mental, que nos lleva en muchos casos justamente a la parte del bullying. En casos históricos, bueno, podemos hablar hasta de guerras, ¿no? De guerras mundiales con los nacionalismos, con las ideologías, pero en el aula, pues sí sigue siendo el mismo concepto, estos aspectos sociales de los moldes justamente que ya están establecidos, estas ideas preconcebidas y que es lo que vemos como una normalidad. Ahora, dejando un poquito de lado a los alumnos, pues también estaríamos nosotros los profesores, ¿no? Claro. También nosotros como profesores, pues somos muchas veces etiquetados con ciertos estereotipos o ciertos prejuicios, y sobre todo si somos profesores de educación especial, ¿no? Tú en tu experiencia, ¿a qué tipo de estereotipos y a qué tipo de prejuicios te has enfrentado siendo profesor de educación especial? Realmente es una responsabilidad grande porque lo que la gente espera es que tú tengas una paciencia grande, ¿no? Y que sí la tenemos, o sea, no, Sí. no es porque se espere, no es que nos cueste trabajo o que no la tengamos, por supuesto, porque nos hemos entrenado, tú bien lo sabes, nos hemos entrenado muy bien en la parte de comunicación eficaz, la paciencia con los chicos, el establecer acuerdos. Entonces, sí esperan que seas una persona totalmente preparada y totalmente consciente y con una apertura mucho más allá de la que un docente puede ser, ¿no? El oficio o la profesión de docente sí es de vocación, pero la vocación también tiene que estar ligada a una preparación y a una actualización. La gente sí espera que tú comprendas de manera eficaz las necesidades que ellos tienen y que los resultados se vean también día con día, ¿no? Pero De bueno, acuerdo. ¿cuáles son los prejuicios
que tú crees que sea, o que tú has detectado o que tú has observado que se pueden dar en el ámbito escolar? Es curioso porque por un lado hablamos de los arquetipos y vemos que sí hay avances, que se están normalizando, que hay apertura, que hay aceptación, pero también a la par vemos que sigan manteniéndose prejuicios, incluso prejuicios históricos, ¿no? Es decir, como también en aspectos socioeconómicos. O sea, sí hay una parte en donde quien tiene una posición económica más alta, sí sigue viendo hacia abajo a los demás, ¿no? Y Ok. se da también en adolescentes. Y esto lo vemos hasta en qué tipo de ropa traen, si traen tal marca, si traen un iPhone o no es un iPhone. Todo este tipo de elementos siguen siendo parte de la cotidianidad dentro de los alumnos, que son aspectos prejuiciosos. Y algo que también es muy notorio es la, digamos, competencia que se llega a dar entre mujeres sobre todo. Decía, hay todavía como esta idea de, pues yo me tengo que ver mejor, ¿no? O tal no se arregla bien, o ve cómo viene vestida, ¿no? Y se da como esta competencia a partir del prejuicio y el arquetipo también para ser como la más popular, para llamar la atención, tanto de alumnos, bueno, de sus propios compañeros e inclusive en el caso docente. ¿Qué le comentarías tú a tanto a los papás como a los chicos, ¿sí? Para que se vayan erradicando poco a poco estos prejuicios o estos estereotipos, porque por ejemplo, tal vez un prejuicio muy común sería, bueno, es que si tienes TEA no puedes estudiar, ¿no? O si tienes TEA eres prácticamente un genio. Entonces, esos también son Sí, estereotipos a sí. los cuales nos enfrentamos. ¿Cuál sería tu consejo como profesional para ir coadyuvando o ayudando a que esto se vaya erradicando poco a poco? Principalmente la información, principalmente antes de la información yo creo que es la aceptación, cuando los papás pues se enteran de que su hijo tiene algún tipo de diagnóstico, que estén totalmente certeros de que ese diagnóstico viene de una persona calificada, un psiquiatra, un neurólogo, que les diga que realmente es lo que tienen, ¿no? Que se informen, que vivan su duelo, porque al final los papás también pasan por un duelo pues pues mi hijo tiene algo que desconozco y eso me afecta como persona, ¿no? Como pareja también. Entonces, principalmente que vivan su duelo, que se comuniquen entre ellos, que no está perdido, que sí es una lucha muy grande y muy constante, los hijos lo son, pero tener estas características es importante porque van a necesitar siempre apoyo. Entonces, que se informen de la situación y que piensen que siempre va a haber alternativas. Ejemplo, no te van a discriminar a lo mejor porque seas gordito o gordita, pero sí te van a discriminar, por ejemplo, porque no tengas el último iPhone. Sí, sí, definitivamente. Te pueden discriminar por eso, eh, porque no estás a la moda, ¿no? Porque no traes el maquillaje que está in, eh, o porque enseñas mucho, o porque enseñas poco, porque tanto llamas la atención. ¿No? Ese tipo de asuntos sí siguen siendo parte de la discriminación. Sí, digo, y aparte, pues qué curioso que también esta cuestión se dé más en el ámbito femenino que en el ámbito, pues masculino, ¿no? O sea, también sería interesante, pues saber por qué es que ocurre así, No es exclusivo, sí lo vemos también en varones, ¿ok? pero se da en mayor medida, o por lo menos de manera más abierta, en el caso de las mujeres. Sí, o sea, como que les interesa más, ¿no? A esa parte a las mujeres, ¿no? O sea, y eso podría, yo pienso, ¿verdad? Que podría, y también basándome en la literatura existente sobre el tema, pues que tiene mucho que ver con los más media,
Y bueno, en este momento sobre todo con las redes sociales, ¿no? O sea, anteriormente pues era la televisión, hoy es con las redes sociales, porque las redes sociales pues te marcan obviamente un estereotipo que tienes que seguir y es una presión social también muy fuerte, ¿verdad? Porque si no vistes de cierta marca o si no tienes cierto maquillaje o no te comportas de cierta forma o no tienes el iPhone tal, pues ya no vas a tener tantas views o tantas vistas y eso pues te va a discriminar, te va a marginar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, el factor redes sociales sin duda es un determinante en muchos de estos aspectos, ¿no? Tanto en el estereotipo como en la perpetuación de prejuicios. Así es. Oye, pues todo esto que acabas de decir tiene muchísimo que ver con el lema de Padia o el eslogan de Padia, que es Padia te da tu lugar, exacto. ¿sí? Porque pues a lo mejor precisamente por estos estereotipos o por estos prejuicios, como dices tú, pues desafortunadamente los chicos no han encontrado su lugar en una escuela regular, ¿no? Y yo creo que las personas pues también le tienen mucho miedo a la palabra TEA o a la palabra O TDAH, inclusive educación especial, a ¿no? educación especial, etcétera. Pero bueno, yo creo que como conclusión podríamos decir que puede seguir estudiando, Claro. ¿no? Y ese es uno de los principales estereotipos o prejuicios que podríamos tirar por tierra. O sea, las personas que tienen una neurodivergencia pueden y tienen toda la capacidad de seguir estudiando una secundaria y una preparatoria y también una universidad. Sí, y ser muy claros en lo que es estudiar, sí. ¿no? Porque pueden seguir estudiando, sí, pueden desarrollar una secundaria, es posible, pueden desarrollar una preparatoria, es posible, pero no nos casemos con el estereotipo de estudiar en donde voy a visualizarme con una toga, un birrete y mi diploma en la mano, ¿no? Sí. Si ellos pueden escribir su nombre, si ellos pueden colorear de una manera más fina a la que lo hacían 3 años atrás, eso para ellos es un logro y yo lo encasillaría en esta palabra estereotipada de estudiar. ¿Ha habido un cambio en los prejuicios y en los estereotipos que has experimentado de la preparatoria a la universidad? Sorprendentemente, no he notado grandes cambios en los estereotipos y prejuicios que viví en la preparatoria comparados con los de la universidad. En ambos espacios se repite una división muy marcada basada en el estereotipo del estudiante ideal. Como ya mencioné anteriormente, se forman grupos de los nerds, de los que no hacen nada, de los fiesteros, y si no encajas en uno de estos moldes, muchas veces quedas como fuera. Yo siempre intenté, como ya mencioné también, mantener un equilibrio entre el estudio, el deporte y cuidarme y aún así obtener resultados buenos. Pero esto no siempre fue bien recibido. En la preparatoria como ahora también fui cuestionada por no encajar en este molde y aún así destacar académicamente. Y en cuanto a los prejuicios, también son los mismos. En la preparatoria, que una mujer sobresaliera en materias científicas no era común y mucho menos esperado. Y cuando lo hacía, muchas veces se atribuía a cualquier cosa menos a su esfuerzo o a su capacidad. Y es doloroso ver cómo esas creencias se arrastran incluso a espacios universitarios donde normalmente ya deberíamos haber superado esta mentalidad. Y no encajar en un estereotipo no debería invalidar el trabajo de nadie. Al contrario, debería demostrarnos que hay muchas formas válidas de ser estudiante y de lograr el éxito académico. Bueno, también me gustaría mencionar que, y si hablamos de aspectos históricos, definitivamente lo que se sigue viendo no es tan marcado, pero sí sigue habiendo también racismo. Sí hay mucho este es más moreno que yo, inclusive se llegan a escuchar palabras como de forma sumamente discriminatoria, como llamarle a alguien que es moreno de piel, llamarle Oaxaco, por ejemplo, ¿no? Sí me ha tocado ver ese tipo de cosas. Y bueno, históricamente somos un país profundamente racista, aunque nos gusta pensar que no, pero sí existe.
sigue existiendo y sí sigue siendo un motivo de prejuicio y discriminación. Sí, sobre todo, bueno, desde tú como antropóloga, pues e historiadora, pues has visto toda esta, pues toda esta situación que se ha vivido contra los pueblos originarios, bueno, que en algún momento se llamó indigenismo, ahora ya me parece que ya no se usa ese término, no lo sé, pero como dices, es una herida muy fuerte, muy abierta, esa parte de, pues me sigue doliendo y nos sigue doliendo que nos digan indios, que nos digan nacos, que nos digan oaxacos, que nos digan precisamente estas palabras que están relacionadas con un grupo social, ¿verdad? Y es una herida nacional, ¿no? Porque en el mundo también, ¿verdad? Si nos llegan a llamar, pues, si un Sí, extranjero nos llega a llamar de esta forma, pues realmente nos duele, cuando deberíamos estar orgullosos de que nos dijeran indios o que nos dijeran indígenas o que nos dijéramos que pertenecemos a un pueblo originario, porque pues es lo que somos, es parte de nuestras raíces, pero incluso, desafortunadamente se usa despectivamente, ¿no? exacto, incluso la palabra naco, por ejemplo, ¿no? Que es una de las que también se usan muchísimo. En realidad la palabra naco proviene del totonaco, totonaco, y su traducción al español es tres corazones. Pues ni siquiera es un insulto, pero la empleamos por ignorancia en muchos casos, o en la mayoría de los casos, como algo discriminatorio, ¿no? Cuando en realidad tiene un significado hermoso, pero la utilizamos para lastimar, para lacerar, para ubicar incluso a otra persona en estas ideas de superioridad, ¿no? Tú eres inferior, por eso eres naco. Ah, no te comportas, eres naco. Eres moreno, eres naco. Y este tipo de elementos que sí, definitivamente siguen muy presentes tanto en el aula como en la sociedad mexicana. Porque en el ámbito escolar precisamente es donde se aprenden valores, donde se repiten también patrones, al igual que en la familia, ¿sí? Entonces, pues luego precisamente por eso se reproducen pues en un contexto pues Aparte, como claro. aparte, ¿no? Como la calle.